Hoy damos gracias al Señor porque Él es bueno. Porque, como dice en la Escritura, para siempre es su misericordia. Y si tú nos ves a través de este medio, queremos saludarte, queremos bendecirte, queremos decirte que en medio de todo este tiempo difícil, el Señor está contigo, el Señor está en tu vida, el Señor está en tu hogar y sigue haciendo milagros y grandes cosas. Gózate en el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Un nuevo pacto es establecido, dice el tema de este día, y vamos a estar mayormente en el libro de Hebreos, capítulo 8, 9 y 10. Así que si tú tienes tu Biblia, yo te voy a invitar a que tomes este tiempo para encontrar el libro de Hebreos. Si ustedes van al Nuevo Testamento, ustedes van a encontrar las epístolas del apóstol Pablo, y ustedes van a ver allí Corintios, y van a ver Tesalonicenses y Efesios. Bueno, después de estas está el libro de Hebreos. Si no, tú tienes un índice y puedes buscar en tu índice y ahí te va a decir página tal. Allí está el libro de Hebreos. Capítulo 8, vamos a estar mayormente leyendo, comenzando allí. Pero hay un tema que dice que hay un nuevo pacto. Ustedes, si abrieron su Biblia, como mencionamos hoy, dice Antiguo Testamento, comienza con el libro de Génesis, y el Nuevo Testamento comienza con el libro de Mateo. Hay un Nuevo Testamento o un nuevo pacto que es establecido, y esto se establece con un mejor sacrificio, con mejores promesas, y es lo que vamos a hablar el día de hoy. El mejor pacto que es establecido con mejores promesas y con un mejor sacrificio. Leemos nosotros allí en el libro de Lucas, aquí lo tienen en pantalla, no tienen que buscarlo, capítulo 22, versículo 20, cuando el Señor está con sus discípulos en el aposento alto, está Él hablando con ellos y mencionando el tiempo de su partida, y tiene en sí, después de haber cenado, dice, levantó el pan y lo partió, dijo, esta es mi carne, que por ustedes es repartida, pero también alzó la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Hasta ese momento el Señor había hablado de su sacrificio, había hablado de su muerte y de su resurrección, pero no les había caído el 20, como decimos nosotros. Los discípulos estaban disfrutando una Pascua más. Estaban disfrutando allí en Jerusalén una celebración más de las 3 celebraciones que se hacían en todo Israel, donde se reunían todos los varones a celebrar las fiestas del Señor. Y como era costumbre, como ellos habían tenido costumbre anteriormente, salieron de allí y fueron al huerto, y Jesús se apartó a orar. Pocos sabían que ese era el día que el Señor iba a ser aprehendido, que después iba a ser torturado y finalmente iba a ser puesto en la cruz. El Señor Jesús, conociendo estas cosas, les dijo, este es mi pan, el pan es mi cuerpo, que es quebrantado por vosotros. Y partió el pan y lo repartió, y también dijo, esta es la copa. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Y en otro de los evangelios dice, para perdón de los pecados. Es un nuevo pacto. Este es un nuevo pacto, es un nuevo contrato, es una nueva y renovada acuerdo entre dos personas. Todo pacto, como ustedes que conocen la historia, saben que todo pacto lleva una confirmación o un sello. Así, por ejemplo, los antiguos pobladores de América, cuando ellos hacían un pacto entre dos personas, cortaban la palma de su mano, hacían una rasgada con su cuchillo en la palma. Acuérdense que la palma es uno de los tejidos
que se regenera rápido, pero queda una cicatriz. Ellos cortaban con su cuchillo, cada uno de ellos cortaban su palma y la mano ensangrentada la unían con la otra mano de la otra persona ensangrentada para unir la sangre. Esto es, mi sangre es ahora tu sangre es ahora mi sangre, somos hermanos de sangre. El pacto es sellado con sangre. ¿Tú sabes por qué los antiguos indígenas saludaban how? Que después lo hicieron como una burla. Pero ¿sabes qué? Enseñaban una cicatriz que quiere decir no estoy solo, tengo un pacto. Y cuando la otra persona veía la cicatriz, decía no estás solo. En otras culturas se siembra un árbol, en otras culturas se firma un contrato. Cuando hay una compra de una casa, se firma un contrato. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un acuerdo de que la casa deja de ser de la persona que vende para venir a ser posesión de la persona que compra. Cuando hay una adopción, hay una firma, hay un acuerdo y hay un cambio de apellido. Cuando hay una boda, hay también un cambio de apellido. Todas estas cosas son el nuevo pacto que era presentado por Jesús, que era inaugurado por Jesús, requería por tanto también un sello, y este sello requería de un mejor sello que el primer pacto que fue establecido con sangre de animales. El primer pacto que ustedes, como nosotros conocemos, fue el acuerdo entre Dios y el hombre, pero fue establecido con sangre de animales. Aún en el tiempo, si ustedes van a Génesis, ustedes van a ver que Dios le dijo a Abraham, ve a un monte que yo te mostraré, lleva a tu hijo y lo sacrificarás allí a mí. Y así hizo Abraham y llevó a su hijo Isaac, y su hijo Isaac le preguntó, Padre mío, como siempre hemos llevado, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, aquí están las cosas, pero ¿dónde está el sacrificio? Dice, no te preocupes, Dios proveerá. Y cuando llegaron allá le dijo, hijo mío, tú eres el sacrificio. E Isaac no dijo nada, se dejó amarrar, y cuando el cuchillo iba a entrar en la garganta del muchacho, Dios envió su ángel que le dijo, detente, ahora sé que no me has negado a tu hijo, tu único. Pero el Señor, así como se lo pidió a Abraham, el Señor entregó a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces vamos a ver nosotros en Hebreos capítulo 8, versículo 6. Así que vamos a la escritura, ya que ustedes la tienen ahí. Hebreos capítulo 8, en el versículo 6, dice que hay un mejor pacto que es establecido con mejores promesas. Hebreos 8, 6 dice así, pero ahora Él ha obtenido un ministerio de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Él ha establecido, ¿sí?, un pacto, es mediador de un nuevo pacto o de un mejor pacto. Miren, me gusta mucho esto que menciona, y yo no sé si en su traducción que ustedes tienen dice mejor o nada más dice nuevo, pero a mí me gusta que esta traducción dice mejor. Un mejor pacto es que Dios tiene algo bueno y tiene algo más bueno. ¿Sí? Dios es así. Dios hizo primero al hombre y después hizo algo más bueno, ¿verdad? Que es la mujer. Dicen las mujeres que están el día de hoy, amén. Amén, ¿verdad? No, hermano, Dios hizo al hombre primero, al primer hombre, que fue llamado Adán. Pero después Él dio a su hijo, que es el segundo hombre,
que es Jesucristo. Y el segundo hombre es mejor que el primer hombre. No porque Dios se haya equivocado, sino porque el primer hombre falló. El primer hombre pecó. El primer hombre desobedeció. ¿Pero qué caracterizó a Jesucristo? Que siendo hijo no se aferró a ser Dios, sino que obedeció en todo. Comenzando a obedecer a su madre y a su padre terrenales, pero también a su Padre Celestial, quien lo había enviado. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. No he venido yo a hablar lo que yo quiero, sino a hablar lo que se me ha dicho. No he venido yo a hacer mi obra, sino la obra de aquel que me envió. Obediencia, sujeción y exaltación hasta lo más alto. Dice en la Escritura, poco menor que los ángeles fue hecho. Bueno, fue concebido, porque el Señor no fue hecho. Dice, pero puesto sobre los ángeles, por cuanto Él ha vencido. Es un mejor pacto establecido con mejores promesas. Hermanos, el Señor había prometido estar en medio de su pueblo y fue algo que cumplió Dios. Y le dijo a Moisés, Moisés, conforme al modelo que se te mostró en el monte, así haz el tabernáculo, que es la habitación de Dios entre los hombres. Y dice Moisés, yo me imagino, Señor, con una bola, bueno, una bola no, con un grupo de gente esclava que solamente sabe hacer ladrillos, ¿cómo voy a hacer esta obra primorosa? Dice, no te preocupes que yo los voy a proveer con excelencia y con instrucción y con habilidad. Y así el Señor dio habilidad para trabajar el oro y la plata y las piedras preciosas, la madera y todo tipo de construcción. No fueron enseñados en ninguna escuela, sino es el mismo Espíritu de Dios quien les dio esto. Y si tú no puedes creer esto, entonces explícame cómo las aves construyen sus nidos. ¿A qué escuela van para hacer los nidos? ¿Quién les enseñó a los chimpancés en la selva a hacer camas con ramas? ¿Quién les indica a las ballenas cuál es la ruta de migración? O a las mariposas monarca cuando van del norte de Canadá a el centro de México. ¿Quién les indica? Porque pueden pasar mucho tiempo volando y llegan a su lugar. Dios hace esto. Pero el Señor dice, hay algo bueno y precioso y tremendo y yo estoy allí en medio de mi pueblo, pero yo quiero morar en los corazones de las personas. Por tanto, establezco yo ahora que mi ley será escrita en los corazones y yo habitaré en los corazones. Ya no habitaré en templos hechos con piedra o con madera, sino habitaré en los corazones vivos, en un templo de carne, en un templo vivo. Mejores promesas, porque hermano, estaba dicho, como habló Salomón, cuando fue inaugurado el templo de Salomón, que ustedes conocen que ha sido el templo más tremendo, más hermoso, más glorioso que se ha hecho jamás. Y dijo Salomón en oración a Dios, dice, Señor mío, si tu pueblo estuviera lejos y pecare, pero se acordara de ti y pusiera su rostro hacia donde está este templo, aun cuando tú los hubieras llevado lejos a otros lugares, porque él estaba dando en profecía que iban a ser llevados cautivos a Babilonia y a otros lugares. Dice, si ellos pusieran su rostro hacia este lugar, tú les oirás y tú concederás las peticiones
de su corazón, perdonando sus pecados primeramente. Pero ahora el Señor dice, ahora yo quiero habitar en cada uno de mis hijos, de mis hijas. Es un mejor pacto con mejores promesas, donde Dios está con nosotros. La semana pasada vimos cómo Él se hacía uno con nosotros. Como el Señor no nada más está estableciendo una relación, pero está estableciendo una unidad. El Señor mismo se desposa con la iglesia, se desposa con la amada, se desposa con nosotros para ser uno. Y esto es el pacto, pero no podía suceder este pacto si no había un mejor sacrificio y si no hubiera habido una mejor promesa. Por eso dice en este versículo que se establece un mejor pacto con mejores promesas. Pero esto requiere un mejor sacrificio. Brincamos unos capítulos al capítulo 12, versículo 24. Y dice, hablando acerca de que podemos nosotros acercarnos a Dios con confianza, dice, y a Jesús el mediador de un nuevo pacto del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Abel, hermano, fue sacrificado por envidia, porque él adoraba a Dios, porque él buscaba a Dios. Y esa sangre clamó desde la tierra y le dijo Dios a Caín, Caín, la sangre de tu hermano clama a mí. Cuanto más la sangre derramada del Señor no clama a el Padre de los cielos. Un nuevo pacto que habla de una transformación, como vimos la semana pasada, que habrá nuevos cielos y una nueva tierra. Porque Dios es quien hace estas cosas, porque es a Dios quien le ha placido hacer estas cosas, y porque esta sangre, hermanos, no quedó derramada solamente ahí en la tierra, sino dice que fue puesta sobre un lugar celestial. La sangre del Señor no se perdió allí en esa tierra, en el lugar de la calavera, sino está toda ella en la presencia de Dios. Grande es nuestro Dios, dice, su sangre fue derramada como único y completo sacrificio. Anteriormente, cuando el pueblo de Dios se reunía, en el tiempo de la fiesta de tabernáculos, que consiste de 3 fiestas, ya sean llamadas trompetas, que es la anunciación, expiación y finalmente la fiesta de cabañas o tabernáculos, donde se celebraba el entendimiento de que tenemos una morada temporal. Por eso ellos no moraban en sus casas en esos 7 días, sino moraban fuera haciendo unas cabañas, y por tanto se le menciona como la fiesta de las cabañas o de tabernáculos. Tabernáculos es habitación o lugar de habitación. Pero en medio de estas fiestas había una fiesta importante y especial, la única fiesta donde se hace un ayuno completo, y es el día de expiación. Y en el día de expiación, el sumo sacerdote acostumbraba purificarse y tomar la sangre del sacrificio del altar del holocausto y llevarlo hasta el lugar santísimo, no al lugar santo que es el primer tabernáculo, sino en el lugar más interno, que es el segundo tabernáculo, de lo cual vamos a hablar en un momento más. Dice, y allí traspasando el velo, y esto lo hacía solamente una vez al año, y no sin antes purificarse, y no sin antes ser limpio y preparado, y llevando una cuerda atada a sus pies, porque si él moría, porque no estaba preparado, nadie podía entrar a sacarlo, sino que lo tenían que haber arrastrado con la soga. No se ha dado ninguna pasaje donde esto haya sucedido. Gloria a Dios por todos aquellos sumos sacerdotes hasta el tiempo de Jesús que pudieron entrar. ¿Sabes que Jesús no necesitó tener ninguna cuerda?
Pero el sumo sacerdote entraba y tenía en su atuendo, en su vestimenta, tenía el manto terminado con campanitas. Y así los sacerdotes, que eran los que estaban cerca, que podían estar en el lugar santo, o escuchaban la oración y el campaneo o el tintineo de las campanitas mientras el sumo sacerdote estaba ahí presentando la sangre del sacrificio para el perdón de pecados de todo el pueblo. No solamente los pecados de acción y los pecados de no acción, sino también por los pecados de ignorancia, como ya hemos sabido. El pueblo, mientras tanto, estaba en ayuno y estaba en oración y estaba en expectativa. Y de repente, hermanos, el lugar se llenaba de luz, la luz shekinah de Dios. El sumo sacerdote quedaba envuelto en esta luz y no pudiendo contener el tabernáculo, esta luz salía de una forma increíble a la vista de todo el pueblo, y todo el pueblo glorificaba a Dios porque Dios había aceptado el sacrificio de los animales para el perdón de pecados. Y el pueblo de Dios entonces entraba en un regocijo y continuaba entonces el tiempo de la fiesta de tabernáculos. Diciendo nosotros estas cosas, esto se hacía año con año. Cada año esta celebración tenía su lugar, y cada año tenía que ser sacrificado un macho cabrío, tenía que ser sacrificado un animal que había sido escogido y separado y encontrado completamente limpio y completamente perfecto, y ese era sacrificado para el perdón de pecados. Así, por lo tanto, Jesús fue llevado y fue examinado, y ni el sumo sacerdote, ni Poncio Pilato, ni Herodes, que lo examinaron hasta más no poder, encontraron nada, diciendo: no hemos encontrado nada digno de muerte en este hombre. Pero el pueblo de Dios pidió su crucifixión, pidió su sangre. Crucifícale, crucifícale. Y estaba escrito que Él entregara su vida para el perdón de pecados. Pero este sacrificio, hermano, de sangre fue único. No hubo más necesidad, porque ahora había sido creado un nuevo pacto, había sido sellado con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y esa sangre inauguró de tal manera que cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Cuando tú vas y conoces un poco más, el velo, hermano, era como de una palma, un palmo de mano de hombre de grueso. No es una telita, no es una sábana que cubría, sino es algo bastante grueso. Imposible de rasgar, no había ningún Sansón, ni tampoco que estuviera tan alto para rasgarlo de arriba abajo, y fue como se rasgó el velo del templo, dando a entender que el lugar santísimo había sido inaugurado por Jesús para que nosotros también pudiéramos entrar. Su sangre fue derramada como único y como completo sacrificio. Pero Dios decía que quería poner la ley en nuestro interior. Vamos a leer allí en el libro de Hebreos, capítulo 8. Y está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Si tú quieres ir al Antiguo Testamento, puedes leer también esto en la profecía. Pero aquí dice, comenzando en el versículo 8, dice: porque reprochándolos él dice: mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor.
porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno de sus hermanos diciendo: conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora la palabra de Dios ya no estaría escrita en piedra, aunque acuérdense que fue Dios quien la escribió, y es algo precioso y hermoso. Pero esta es la razón por la cual no se han encontrado las tablas de la ley. Muchos las han buscado. Pero Dios no desea. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un pacto nuevo, escrito ahora sobre corazones, escritas en nuestra mente. La ley de Dios ahora está puesta en nosotros, no fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. No solamente en la mente, donde están los pensamientos y donde están las intenciones, pero en el corazón, donde está la búsqueda genuina de Dios y donde el espíritu nuestro no puede ser tocado por el pecado. ¿Entendemos? El espíritu del hombre era frágil, pero cuando vino Jesús, selló con su sangre, y este espíritu mío no puede ser tocado por el enemigo. Mi mente sí. Por eso leímos nosotros que el que vence es aquel que deja de darle de comer a la serpiente, que deja de darle comida a la serpiente. Pero eso es en la mente. El Satanás, el enemigo, solamente puede atacar tu mente, pero no puede tocar tu espíritu, porque le pertenece a Dios. Fue comprado, dice, hemos sido comprados con gran precio. Nuestro espíritu, hermanos, no es para ser sacudido, no es para ser zarandeado. Nuestro espíritu en nuestro corazón le pertenece a Dios, y nuestro espíritu es de Dios. Y tenemos nosotros testimonio, porque dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos, hijas de Dios. Sin duda. No dice que va a haber algo diferente, sino que es el Espíritu dando a entender que el nuevo pacto ha sido establecido en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en cada corazón de nosotros. Le pertenecemos a Dios. Somos de Dios, somos del Padre. Somos llamados hijos, como dice en el libro de Juan, que nos dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. A todo aquel que cree en este nuevo pacto. La escritura de la ley de Dios sería puesto ahora en la mente, pero en el corazón. Y dice que no habrá necesidad de enseñar ya, porque Dios se muestra como Él es. Hermanos, nosotros hemos buscado como líderes muchas maneras de enseñar. Y hemos trabajado en seminarios y en diferentes cursos, tratando de hablar un poquito más de algo que no se puede explicar, porque a Dios no se le aprende, sino hay una experiencia. Tú no puedes conocer el amor de Dios por lectura o estudio, sino lo conoces por experiencia. Cuando el amor de Dios toma tu corazón y tu ser, y te llegas a entender que hay un nuevo pacto en tu vida, donde ahora el Señor es el Rey de tu vida. Y que si caes, como dice en primera de Juan, abogado tenemos para con Dios en Cristo. Amén.
Y como dice en la Escritura, en la profecía, venid y estemos a cuenta, y si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y aquí dice, ya no me acordaré más de vuestras iniquidades, ni de vuestros pecados quedarán perdonados. ¿No es más hermoso este nuevo pacto? ¿No tenemos nosotros una mejor promesa? Pero todo esto fue porque hubo un mejor sacrificio. Es necesario, dice, remover el primer tabernáculo. Y antes de entrar en la lectura que está en el capítulo 9, vamos a ver nosotros un poquito en nuestra película interior, ¿verdad? En nuestra imaginación. Vean ustedes el tabernáculo, y el tabernáculo es aproximadamente, es un poco más pequeño que un estadio de fútbol. Sí, pero tiene 50 pies, si lo traducimos, son como 25 metros. Sí, 40 codos, perdón, 50 codos, que son como 25 metros aproximadamente de ancho, y 100 codos, que son como 50 metros. Si lo traduces a pies, serían como 150 pies. Si te gusta en pies, si te gusta en metros, pues en metros, y si no, pues en codos. Pero es más o menos esto. Y esta es una tienda que tenía una cierta altura para que no se viera de un lado a otro. Esto rodeaba todo este lugar que era el campamento, o el lugar del tabernáculo, donde estaba un pequeño edificio dentro, que tenía también sus medidas. Tú puedes ir a la Escritura y ver todas las medidas. Pero esta constituía de un rectángulo y de un cuadro que era más bien un cubo. Así que tenía 10 codos por 10 codos, 10 codos de ancho, 10 codos de largo y 10 codos de altura. Traducido de nuevo, un gran cubo. Ese es el lugar santísimo. 2 veces ese tamaño es el lugar santo, que estaba construido, como les dije, de manera rectangular, dentro de esta cerca de lino tejido que estaba alrededor de todo este lugar, donde estaban los objetos sagrados que ustedes ya conocen, que son el altar del holocausto, la fuente de purificación, y después, entrando a través de columnas con sus velos, entraban al lugar santo, que es donde se encontraban los 3 objetos sagrados que también ya conocemos, que es la mesa de los panes de proposición, que es el candelabro de oro, y al fondo, pegado al velo, que es el que dividía estas 2 partes o tabernáculos, estaba la mesa del incienso. ¿Sí? Todos estos objetos de oro o de madera de acacia recubiertos de oro. Entrando al lugar santísimo estaba el arca del pacto, con las tablas de la ley, con el maná y con la vara de Aarón, que reverdeció, que estaban dentro de la urna, ¿sí? Y con los querubines de oro, hechos a martillo, que estaban con su vista al propiciatorio, que era la tapa de esta arca. Bien, nada de esto se veía. Solamente los levitas y los sacerdotes estaban en el atrio interior, y cuando la gente llevaba sacrificios, entraba allí y ofrecía. Pero no podían entrar al primer tabernáculo, sino solamente los sacerdotes, ni los levitas. Solamente los sacerdotes, donde oraban por el pueblo, donde tenían la oración con los 10 panes de la proposición, y ahí funcionaban. Y el sumo sacerdote entraba una vez, como habíamos explicado, al lugar santísimo. Pero aquí nos está explicando que mientras el lugar primero, el primer tabernáculo, no fuera removido, era imposible entrar al segundo tabernáculo. Por eso Jesús tuvo que entregar su carne, para que el segundo tabernáculo, o el tabernáculo más profundo, llamado también el lugar santísimo,
fuera inaugurado, pero tenía que rasgarse su carne. Vamos a leer entonces, ya dando esta pequeña explicación. Y si tú tienes internet o tienes algún libro que hable del tabernáculo, tú puedes seguir esta explicación que está en el libro de Hebreos con la representación gráfica de lo que es el tabernáculo. Yo les invito de corazón que si ustedes no conocen acerca de esto, busquen. Hay muchos libros preciosos. Nosotros hemos dado estudios también acerca del tabernáculo, pero si no los tienes, o si tú tienes deseo de conocer más, yo te puedo sugerir algunos libros o algunos estudios que se han dado para conocer más acerca del tabernáculo. Pero leemos aquí en el capítulo 9, versículo 6, dice: así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar el culto. Pero en el segundo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto a su conciencia el que practica este culto, puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. El lugar santísimo es lo que todo hombre, desde la antigüedad y desde donde el hombre ha dado conciencia o ha dado testimonio de civilización, ha buscado el cielo. Este segundo tabernáculo del cual habla aquí en representación es el lugar donde Dios habita. Y las múltiples religiones que se han dado en todo el mundo hablan de hacer sacrificios y de hacer diferentes cosas para alcanzar el privilegio de entrar a este segundo lugar donde habita Dios. Llámele con el nombre que ustedes quieran. Pero Dios estableció esto y dijo: en la voz de Jesús no hay sino un camino, una verdad y una vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Por eso dice bien claro, el camino al lugar santísimo no había sido aún inaugurado, mientras que el primer tabernáculo permanezca en pie. Ahora, si nosotros llevamos este entendimiento a nuestras vidas, es nuestra manera de hacer las cosas donde entramos nosotros en este lugar de dualidad. Acuérdense bien de esto. En la parte exterior es el hombre exaltando a Dios a través del sacrificio y a través del lavatorio de manos. En el lugar santo es el hombre pidiendo por el hombre, pero el hombre también adorando a Dios. Entonces hay una dualidad. Hay algo que está allí. ¿Por qué? Porque hay una continua pelea entre el bien y el mal, entre buscar a Dios o buscar las cosas del mundo, entre estas cosas, y tiene eso que terminar si tú quieres entrar al lugar santísimo. Por eso, entonces, cuando nosotros decimos: Señor, yo acepto tu sacrificio, entonces yo muero a mí mismo, a mi manera de pensar, a mi manera de hacer las cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque por más glorioso que sea el lugar santo, tiene que terminar. La religión es buena, pero no es mejor. ¿Me explico? Es bueno. Y dice en la Escritura, es vuestra madre, pero hay una mejor madre, que es la Madre Celestial, hablando de la Nueva Jerusalén. Por tanto, es bueno, como las madres son buenas. Amén. Pero dice que el hombre dejará a su padre y a su madre. Por eso las mamás no van a la luna de miel.
Aunque están marcando y marcando. ¿Por qué no contesta mi hijo? Porque está con su mujer. Por eso no te contesta. Las mamás aman mucho a sus hijos y nunca los van a dejar de ver como los pequeñitos que dieron a luz, aunque tengan unos zapatos bastante grandes y más altos que ellas, más altos que ellas. No, hermanos, la mamá no va ni a la luna de miel y debe de no ir tampoco a la casa de habitación, sino tiene que respetar. Pero es buena, pero hay algo mejor. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será uno con ella. Hay algo mejor. Y esto mejor, hermanos, habla de esto, que nosotros tenemos que dejar de estar en ese lugar para ir más allá. Y esto, hermano, te habla de que ahora nosotros podemos tener una entrada con confianza a este lugar, a este mejor lugar que es el lugar santísimo. Continuamos leyendo, pero ahora en el capítulo 10, porque el Señor se ha sentado. Fíjate bien que hemos estado hablando en estos días acerca de algunas cosas de tipos y símbolos. Sentarse es una expresión que habla de haber concluido una obra. Cuando un candidato, un rey da un edicto y termina de dar el edicto, se sienta en su trono, dando a entender que se ha terminado, que se ha cumplido. Cuando llega una persona después de una campaña militar, se le invita a dar testimonio de las hazañas y de las grandes cosas que hizo, pero se le invita a sentarse. Esto es, ha terminado. Habrá tiempo para otras campañas, pero esta ha terminado, ha dado al final. También el Señor se ha sentado a la diestra del Padre. Leemos entonces en el capítulo 10, comenzando con el versículo 9. Yo sé que estamos leyendo mucho y estoy brincándome, así que si ustedes desean pueden ir también y tomar un poco más de tiempo en esto. Dice, comenzando en el versículo 9, entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero, ¿para qué? Para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez y para siempre. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿No es un mejor pacto? ¿No es una mejor promesa? Amén. Y también, versículo 15, también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, bueno, continúo, ya me pasé de lo que iba a leer. Es lo que habla aquí, dice, nunca más me acordaré de vuestras iniquidades, de vuestros pecados. Él quita lo primero, hermano, para establecer lo segundo. Nosotros hemos sido creados conforme a la imagen de nuestros padres, Adán y Eva. Pero ahora hemos entrado nosotros a una transformación en espíritu que después será manifiesta también en nuestro cuerpo, transformándolo de lo natural a lo espiritual, de lo corrupto a lo incorrupto,
pero comenzando con el Espíritu. Por eso habla de que la ley será puesta primero en los corazones, donde queda sellado mi espíritu para tener vida eterna en Dios. Es sellado. Está puesto un sello que ni Satanás, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo puede tocar. Somos hijos de Dios. Somos hechos ya, ahora sellados para su gloria. Entonces dice, Él quita lo primero para establecer lo segundo. Él quita lo primero para establecer esto nuevo. Aleluya. Su obra es completa y no hay necesidad de más sacrificios. Hermanos, podemos terminar con esto. Dice, acerquémonos con confianza a Dios. Acerquémonos con confianza a nuestro Dios. Continuamos leyendo entonces. Yo sé que querían continuar leyendo, así que vamos a continuar leyendo allí. Desde el 18 entonces. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay más ofrenda por el pecado. Hermano, ya si Dios te perdonó, ya no tienes que... ¿Sabes que Dios es el único ser que puede olvidar? Dios no se recuerda. Si tú le dices, Señor, otra vez pequé, dice, ¿cuándo fue la primera? Porque Él ha perdonado y ha olvidado. Nosotros no. Si nosotros vamos y le decimos, ay, perdón. Bueno, esta ya es la 525 vez que tú me dices esto. Y si hablamos con nuestras mamás, llevan la lista. Un dicho muy común de mi padre era, te lo he dicho ya 25 veces. Dice, pues esta es la 26. Dice entonces, versículo 18, ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón, fíjate bien, purificado de mala conciencia, porque la ley ha sido escrita en nuestra mente. So ya no tenemos nosotros que buscar, sino que está escrito allí. Dice, y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Amén. ¿Y qué es el agua pura? ¿No es la palabra de Dios? Entonces, purificado nuestro cuerpo con la palabra de Dios o con agua pura. Amén. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y si consideremos cómo estimularnos unos a otros en amor y a las buenas obras, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que ese día se acerca. ¿Cuál día, hermanos? El día en que nosotros seamos transformados, el día en que nosotros entremos en la glorificación. Hemos sido justificados, hemos sido nosotros santificados, pero tenemos que entrar en lo que es la glorificación. Así fue también Jesucristo, que Él se mostró en gloria en el monte de la transfiguración, pero después se mostró en toda su gloria a sus discípulos. Así que, hermano, tenemos un nuevo pacto establecido con mejores promesas, establecido con un mejor sacrificio, donde se inaugura un lugar al cual no teníamos acceso anteriormente, porque fue puesto un velo. Y fíjate bien que ese velo habla de la carne. Así en Jesús como en nosotros, este hombre viejo fue entregado, fue rasgado. Morimos como nosotros, como habla en el bautismo de agua, que morimos para ser resucitados a una nueva vida. Amén. Pero no tengamos temor, hermanos, porque vamos nosotros adelante, vez tras vez, dice, de gloria en gloria, hasta que sea manifestado todo lo que hemos de ser.
ese día, como dice en el libro de Romanos, ese día todo el mundo verá lo que dentro de nosotros ya es. Amén. Porque tenemos acceso nosotros a este lugar precioso llamado el lugar santísimo, inaugurado por la carne del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Espíritu Santo, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, por este tiempo, por este hermoso pacto, Señor, que tú has establecido con mejores promesas y mejor sacrificio. Pacto, Señor, en el cual nosotros entendemos y tenemos conciencia de que somos hijos e hijas tuyos. De que, Señor Santo, pasamos, Señor, de algo bueno a algo mejor, mucho mejor, lo cual no tiene fin. Te pedimos, Espíritu Santo, con todo ruego, Señor, que tú selles la palabra el día de hoy. En el nombre precioso de Jesús oramos.